En España, el debate sobre la enseñanza del español a inmigrantes no alfabetizados se remonta a la década de los 90, cuando empezaron a llegar a España inmigrantes en mayor número. Maite Hernández, Félix Villalba y Lourdes Miquel, entre otros, son profesores y autores de materiales que han trabajado con inmigrantes desde hace décadas y han estudiado de cerca el tema de los inmigrantes no alfabetizados. Hola, soy Carmen Arroyo y en este vídeo te voy a presentar algunas de las preguntas que han planteado estos autores y de las conclusiones que han sacado para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados no alfabetizados. Como profesores de adultos no alfabetizados, tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos no tienen la práctica en los estudios que en nosotros ya está tan internalizada desde muy temprana edad. Para ayudarles, no estaría mal recuperar en nuestra mente todas esas instrucciones que recibíamos de nuestros maestros y que seguramente hemos olvidado, como sentarnos correctamente para que no nos doliera la espalda, mantener una distancia adecuada entre los ojos y la mesa, realizar la presión correcta sobre el papel, colocar el papel en una determinada posición para escribir según el ángulo del brazo, la forma en que teníamos que coger el lápiz y los dedos que teníamos que utilizar para agarrarlo. También tuvimos que aprender a tener nuestros estuches siempre preparados, organizar nuestro material en cuadernos y carpetas, llevar a clase los libros y el material que nos había dicho la profesora, realizar las tareas en casa y entregarlas a tiempo, etc. Todas estas actividades las realizamos durante años hasta dominarlas, pero nuestros alumnos se encuentran con que no solo desconocen cómo conducirse durante su aprendizaje, sino que además les exigimos que se den prisa en aprender. El trabajo cognitivo es agotador y más cuando no se tiene experiencia. Para muchos adultos acostumbrados a otro tipo de dinámica, es pesado permanecer varias horas sentados en el aula adquiriendo más conocimientos de los que pueden memorizar. Aquí nuestra comprensión y paciencia es fundamental para entenderlos y trabajar en clase según sus necesidades. Otra pregunta que hacen estos autores es ¿en qué lengua es conveniente alfabetizar? Recalcan que la opción ideal es hacerlo en la lengua del alumno o en una lengua común, con el fin de que consiga comprender más rápidamente las explicaciones y las instrucciones que se le da. Solo si esto no es posible, habrá que hacerlo en español. ¿Cuál es el mejor momento para empezar la alfabetización? Están de acuerdo en que el conocimiento de la lengua oral debe ser previo al de la lengua escrita. Así el alumno tiene referentes reales para poder entender lo que escribe. Después de aprender sus primeras palabras y frases, se puede comenzar con la alfabetización y continuar paralelamente con la enseñanza de la lengua y la lectoescritura. Es de esperar que aprenderán a hablar y a comprender más rápidamente que a leer y a escribir, puesto que tienen costumbre de recibir todo tipo de información oralmente, pero nunca han tratado la comunicación sobre papel. ¿Qué tipo de letra usar? Muchos autores se inclinan por enseñar al principio la letra mayúscula, argumentando que es el tipo de letra con la que el alumno se enfrentará más a menudo y que es la más fácil de aprender a dibujar. Desaconsejan la letra ligada, la típica de la caligrafía, que tiene un trazo más complejo de imitar, de forma que el alumno no centre toda su atención en cómo escribe, sino en el mensaje que quiere transmitir. ¿Qué método utilizar? ¿De la letra a la palabra o de la palabra a la letra? La mayoría de nosotros ha aprendido a leer y a escribir dibujando primero las vocales, después algunas consonantes. Con eso hemos montado nuestras primeras sílabas y después palabras. En algún momento este método se quedó anticuado, porque durante mucho tiempo se aprendían solo sílabas que no nos decían nada y se generaban palabras que no tenían interés para el alumno, como sapo, pala, nido. Se pensó que era mejor partir de la lectura de unidades más grandes y que tuvieran una relación con el alumno, como su nombre o el nombre de sus compañeros. Asimismo, en la educación de adultos, lo ideal es comenzar con el reconocimiento de palabras interesantes para ellos, como las que aparecen en los formularios: nombre, dirección, calle, número de teléfono, provincia, fecha de nacimiento, y a continuación aprender a escribir su nombre y los demás datos personales. No olvidemos que aprender a firmar es considerado un logro muy importante para las personas no alfabetizadas. Más adelante podemos hacer una selección de palabras y expresiones que pensemos están en su entorno, como abierto, cerrado, oferta, hospital, centro de salud, parada fuera de servicio, etc. Y poco a poco introducir la escritura de estas palabras
y alternar lectura y escritura. Partir de unidades más grandes implica que el alumno aprende en bloque la pronunciación y la escritura de una palabra. Esto tiene la ventaja de que no pasa por el silabeo y la lectura se ejecuta de una forma más fluida. Pero como inconveniente, tiene dificultades para escribir una palabra que no conoce gráficamente y tiende a eliminar letras o a cambiarlas. Este método de comenzar con las palabras más importantes de su entorno es más práctico, pero también más desordenado. Si vemos que nuestros alumnos tienen dificultades para leer sílabas inversas, mixtas o trabadas, podemos intercalar algunos ejercicios para analizar minuciosamente las sílabas y las letras. De esta manera estarán preparados para leer palabras desconocidas. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso lento y que requiere de mucha paciencia. ¿Qué contenidos enseñar? Según el enfoque comunicativo, el alumno debe ser capaz de desenvolverse comunicativamente en situaciones de vida cotidiana. Pero, ¿qué es cotidiano en un inmigrante adulto? ¿Con quién entra en contacto? ¿Necesita más hablar o entender, leer o escribir? Voy a plantear algunas situaciones en las que se puede encontrar un alumno principiante. Reconocer los precios en las tiendas. Entender los letreros en la calle. Reconocer algunos datos de los envases, como la fecha de caducidad. Leer los nombres de las cajas de los medicamentos. Utilizar el móvil. Entender los datos necesarios para una cita, la hora, el día, el mes. Rellenar formularios, lo cual implica reconocer, reproducir y deletrear el propio nombre y apellido. Saber firmar. En un contexto con otros, saludar a los vecinos. Pedir y pagar productos en una tienda. Pedir una bombona al camión del butano. Hablar con el médico y el farmacéutico. Y asistir a clases de español. Los materiales que encontramos actualmente satisfacen tarde o temprano estas necesidades. A veces será necesario adelantar algunos contenidos y otras modificarlos. Esto dependerá de las necesidades del grupo, aunque lo normal es que existan en una clase necesidades muy diferentes en función de la edad, la situación familiar o la situación laboral. También es muy importante plantearnos cuánto conocimiento cultural exige la actividad. Muchas actividades incluyen información cultural que nosotros damos por entendida, pero que no tienen que ser evidentes para un alumno que viene de un país con una cultura completamente diferente. Esto es una dificultad añadida a la meramente lingüística, y hay que estar atentos para no provocar más obstáculos a unos alumnos que seguramente no estarán en condiciones de explicar qué es lo que no entienden. Voy a poner algunos ejemplos. Presentar mapas de países para indicar la procedencia de los alumnos puede ser inútil si no saben nada de geografía, que será lo más probable en alumnos no alfabetizados. Una conversación sobre la planificación de vacaciones puede ser una situación totalmente desconocida si su situación socioeconómica no les ha permitido realizar muchas actividades de ocio. Las conversaciones sobre horarios quizá necesite de una explicación previa de cómo funciona un reloj. Podría ser que algunos no hayan tenido nunca uno, y horarios de 9 a 2 sea simplemente por la mañana. El material gráfico también puede provocar desconcierto. Por ejemplo, un plano de ciudad puede ser complicado de entender si el alumno no está acostumbrado a asociar calles con rayas y esa serie de figuras geométricas llenas de palabras que no sabe leer. La presentación de un típico desayuno español con tostadas o churros puede resultarle completamente desconocido si ellos están acostumbrados a comenzar el día con otro tipo de alimentos. Las conversaciones entre mujeres encuadradas en un bar pueden ser inusuales para muchas mujeres si en sus países esos establecimientos son visitados principalmente por hombres. Fotos de instrumentos o aparatos desconocidos como un robot de cocina o un microondas. La presentación de mujeres en profesiones consideradas típicas para hombres en sus culturas. Ahora bien, el que sean situaciones o imágenes desconocidas para ellos no quiere decir que haya que evitarlas, siempre y cuando representen la cultura española o más concretamente al lugar de residencia. Pero también debemos plantearnos si somos capaces de transmitir una explicación que un alumno principiante sea capaz de comprender y si el tiempo utilizado para ello merece la pena.
A veces nos enredamos porque una explicación puede suponer otros elementos desconocidos, y la espiral de explicaciones se puede alargar haciéndonos perder el hilo de la actividad inicial. Eso si los alumnos no desconectan porque no entienden qué es lo que está pasando. Por eso yo propongo que el material visual sea lo más neutro posible con alumnos principiantes y procurar que represente el contexto de vida que llevan ahora. Esto puede suponer para el profesor buscar material adicional en Internet o crearlo él mismo haciendo sus propias fotos con el móvil. Gracias por quedarte hasta el final de este rápido visionado sobre la forma de enseñar a inmigrantes adultos no alfabetizados. Si quieres ampliar algún aspecto, dímelo en los comentarios y yo procuraré hacer un vídeo sobre el tema. Suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te avise de las actualizaciones y, por favor, dame un like. Si conoces a otras personas interesadas en este apasionante tema de la enseñanza del español, compárteme en tus redes sociales y entre tus contactos. Muchas gracias y hasta pronto.